Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 3 de febrero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar y a demostrar que en su tesis, entre comillas, Yasmín copió incompletos párrafos de la tesis de Edgar, de donde queda claro que ni copiar supo hacerlo bien. Es el colmo. Y hoy la tenemos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en México. Muy bien, estimados amigos. Miren, en la página 202, en los dos últimos párrafos de la hoja 202 de la tesis de Edgar hace una introducción y en su parte conducente señala lo siguiente. Voy a leer lo que dijo Edgar. De lo expuesto anteriormente, es oportuno señalar que en la vigente Ley Federal del Trabajo no existen reglas que expresen motivos en cuanto a la precisión sobre la pérdida de la confianza, lo cual, además de que en la práctica permite que intervenga la facultad discrecional de los funcionarios públicos que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza, dice Edgar, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. Quiero pedirles, estimados compatriotas, que no olviden esta frase. Implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. Bien, después de que esto dice Edgar, continúa con lo siguiente. Bueno, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, el cual se define en los siguientes términos. Derecho de fijeza o permanencia que debe tener todo trabajador en su empleo, en tanto no sobrevenga alguna de las causas expresamente previstas por el legislador que funde o motive la ruptura del contrato de trabajo respectivo. Punto y aparte. En relación con repite la frase que yo les dije que recordáramos. Edgar repite esa frase y dice, en relación con la infracción al principio de estabilidad laboral, en relación con la infracción al principio de estabilidad laboral, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta, comillas, el efecto jurídico de la reforma de la fracción 22 del artículo 23 constitucional es evidentemente destructivo del principio de estabilidad laboral, y continúa el comentario del doctor Alberto Trueba Urbina. Como vemos, este señalamiento es totalmente congruente. Primero nos dice que el proceder que describe implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. Después, Edgar nos define qué se entiende por principio de estabilidad laboral. Después de que define qué se entiende por el principio de estabilidad laboral, en el siguiente párrafo nos dice que en relación a la infracción al principio de estabilidad, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta lo siguiente. ¿Sí está claro? Hay una lógica, una concatenación, hay una estructura impecable en estos dos párrafos, ¿sí? Ahora vámonos a la hoja 137 de la tesis, entre comillas, profesional de Yasmín. Vamos a leerlo. Repite exactamente lo mismo que dijo Edgar, pero comete el error de comerse varios renglones. Se los come por completo, ¿sí? Vamos a demostrarlo. De lo expuesto anteriormente, es oportuno señalar que en la vigente Ley Federal del Trabajo no existen reglas que expresen motivos en cuanto a la precisión sobre la pérdida de la confianza, lo cual, además de que en la práctica permite que intervenga la facultad discrecional de los funcionarios públicos que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados
de los trabajadores de confianza implica cierta, y aquí viene la frase que les he pedido, estimados compatriotas, que recuerden, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. El doctor Alberto Trueba Urbina comenta, o sea, se corta totalmente la idea, está hablando de una cosa y después viene así, sin justificación alguna, el doctor Trueba. Repito para que quede claro, que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. El doctor Alberto Trueba Urbina comenta, no hay una hilación, no se entiende lo que quiere decir Yasmín, y vamos a explicar por qué. Miren ustedes, en su tesis profesional Edgar narra todo y después llega a donde dice que en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza implica cierta infracción al principio de estabilidad, y luego nos define, el cual se define en los siguientes términos, punto y aparte. En relación con la infracción al principio de estabilidad, en relación a esto, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta en efecto, y ya viene aquí lo que dice él. ¿Sí está claro? En cambio, Yasmín, en su mala copia, nos dice: permite que intervenga la facultad discrecional de los funcionarios públicos que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, coma, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta. O sea, se corta la idea, no hay continuidad, no hay coherencia. ¿Por qué? Porque Yasmín estaba copiando la tesis de Edgar. Copia esta parte, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. Ya que copió, regresa al texto de Edgar, pero como aquí dice al principio de estabilidad laboral, se equivoca y en lugar de seguir copiando el cual se define, empieza a copiar el doctor Alberto Trueba Urbina. Por eso la tesis de Yasmín dice, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, coma, el doctor Alberto Trueba Urbina, de tal suerte que se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos completitos, y por eso la inconsistencia. Esto, desde luego, demuestra plenamente que fue Yasmín la que copió, y por cierto, mal copió la tesis de Edgar. Yasmín, el caso de Yasmín nos recuerda que no hay crimen perfecto, porque el criminal siempre deja huellas, siempre deja vestigios de su ilegal proceder, y en este caso, este error de Yasmín pues nos demuestra claramente que copió la tesis de Edgar, pero además que la malcopió y que no fue cuidadosa en verificar su trabajo para que estuviera bien hecho. No cotejó, no verificó, no revisó. Por eso, al comerse esos 7 renglones, nunca se percató de ello y así la publicó, así la imprimió. Bien, estimados amigos, queda claro que la plagiaria es Yasmín Esquivel. Por favor, estimados amigos, ayúdenme a difundir este video en sus redes sociales, con sus contactos, con sus amigos, para que esta información llegue a muchísimos mexicanos y ojalá llegue a la UNAM, al rector, al comité de ética, a la comisión de honor y al consejo universitario, porque estas son pruebas contundentes de que fue Yasmín la que plagió la tesis de Edgar, ¿verdad? Y si en su declaración desmiente esto, que me la pusieran enfrente a mí, Yasmín, para que yo la interrogara, en un ratito demuestro que sus respuestas, si trata de justificar esto, serían totalmente falsas. ¿Sí está claro? Pero bueno,
estamos en el comité de ética, espero que se alleguen de la asesoría de abogados litigantes. Aquí no deben intervenir académicos doctrinarios que únicamente investigan y dan clases, no, aquí debe de haber un abogado litigante, y en la universidad, en la Facultad de Derecho, hay muchos y muy excelentes litigantes. Por eso yo he insistido desde un principio que en este trabajo deben colaborar en equipo tanto las autoridades académicas de la UNAM como los abogados litigantes que imparten cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien, estimados amigos, pues difundamos esta información para que evitemos que la UNAM y Yasmín nos engañen, nos vean la cara, se burlen de nosotros, nos jueguen el dedo en la boca, por lo menos sin que nos demos cuenta. Y también debemos exigir todos que la UNAM se comporte en este caso con rectitud, con honorabilidad, con probidad, con veracidad y conforme a estricto derecho, porque si bien la UNAM es autónoma, la UNAM no es autosuficiente. La UNAM no se mantiene económicamente a sí misma. La UNAM depende para su subsistencia del presupuesto que se le da, y ese presupuesto lo pagamos todos los mexicanos, todos, aunque no tengamos negocios. Cuando vamos a comprar un bien y este está grabado con IVA, ese IVA que pagamos de alguna manera sirve para que la UNAM tenga presupuesto, ¿sí? Y aunque seas muy humilde y nunca hayas tenido oportunidad tú de acudir a la UNAM, ni tus hijos tengan esa oportunidad por la situación de alta vulnerabilidad en que te han colocado todos los gobiernos anteriores y te mantiene este gobierno, aún así, cuando tú compras cosas que causan IVA, tú estás pagando impuestos para que la UNAM subsiste económicamente, ¿sí? Entonces, todos tenemos el derecho de exigirle al rector, al comité de ética, a la comisión de honor y al consejo universitario que se conduzcan con probidad, que respeten el nombre de la UNAM, que respeten a la comunidad universitaria y que respeten al soberano pueblo mexicano, incluido tú, que somos los que los mantenemos económicamente. Y gracias a nosotros disfrutan de los excelentes sueldos que tienen. Muy bien, estimados amigos, espero que este video les haya sido a su agrado. Pueden suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo nuestros videos. Sean muy felices. Nos vemos en el próximo video.